Bueno, pues hoy ya se ha conocido el fallo en este caso del juicio que se seguía contra Pedro Sanginés y dos personas más, dos funcionarios del Cabildo de Lanzarote, por la incautación famosa de la desaladora de Montaña Roja en Playa Blanca. Finalmente han sido absueltos los tres acusados y realmente la jueza lo que ha considerado es que esa denuncia que realizó el que fuera consejero de Podemos, Carlos Meca, y otro compañero suyo también es consejero de esa formación, estaba infundada, era temeraria e incluso que pudo haberse hecho con mala fe y por lo tanto lo ha condenado a costa. Es decir, en este caso, para que todo el mundo lo entienda, en este juicio, famoso juicio, la Fiscalía desde el año 2018 decía que no había, lo declaraba inocente a estos acusados, creía que no había causa suficiente como para llevarlo a juicio, ¿no? Y finalmente también la parte perjudicada, que eran los propietarios de esa desaladora, decidieron retirar la querella que habían presentado contra el presidente del Cabildo por prevaricación y también creo que algo de coacción. En cualquier caso, solo quedaba don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Solo quedaba como acusación popular los consejeros en aquel entonces de Podemos, pero que posteriormente, cuando se fueron a ratificar de la sentencia, de la querella, ya no eran consejeros de esa formación y lo hicieron a título particular. Y lo que viene a decir la jueza es, oiga, si usted lo hace a título particular, pues ya las cosas cambian mucho. Entre otras cosas, tendrían que haber presentado un aval, porque si no cualquiera, por hacer daño, puede presentar una denuncia a cualquier persona. Creo que concretamente habla en la sentencia de que la acusación no está legitimada. Y hombre, yo creo que es un dato importante, no solo el tema de la fiscalía, ¿no? Que evidentemente se sigue, el magistrado hace suya también la opinión de la fiscalía en el que no hay indicios de delito, sino que este juicio es una repetición de uno anterior. Es que ya hubo un procedimiento donde se mandó a archivar la causa, quiero recordar, ¿eh? Así que, hombre, yo creo que a todas luces parecía que era lo más lógico. Juicio no, lo que hubo fue previamente lo que se llama las instancias previas, pero no, juicio no. Este es el primer juicio que se celebra, aunque es un segundo, repetido, pero sí, nunca se terminó. ¿No? Don Andrés Martínez. ¿Qué tal, Jorge? Sí, en la instrucción, efectivamente. La instrucción es donde la Fiscalía considera que no se debe seguir ni llegar a juicio oral porque no hay para ella suficiente indicio de que se haya cometido ningún tipo de prevaricación. Yo sigo pensando, es verdad que en Lanzarote pasan muchas cosas, pero yo quiero recordar, a lo mejor me está fallando la memoria, pero yo creo que ya hubo unas sesiones en su momento. Sí, unas sesiones que se suspendieron, quedaron suspendidas. Claro, porque se archivaba, se estimaba que se archivaba la causa, después fue por un fallo formal. Sí, por lo de la solicitud de años que excedía y entonces al final... Pero para no complicar la vida, y que ya es bastante complicado para los oyentes que no están en el tiquimiqui de las cuestiones, lo único que hay que decir es que lo que todo el mundo sabe es que había un juicio contra Pedro Sanginés, muchos querían que era un juicio político y de alguna manera lo que se ha demostrado, Andrés, es que tenía más de parte política que realmente de posibilidades de que se hubiera cometido una prevaricación, porque como muy bien dijo Pedro Sanginés, se habrá equivocado, pero una cosa es que tú te puedas equivocar en el peor de los casos por haber adoptado una decisión y otra es que lo haya hecho a sabiendas de que te estás equivocando, ¿no? Y en ese caso es lo que ellos decían, la defensa de Pedro Sanginés. Pero es que ni siquiera la jueza, en este caso del juzgado de lo penal de Arrecife, ha entrado a valorar si hubo o no prevaricación. Lo que le ha venido a decir es que no estaban legitimados esa acusación popular para poder seguir con un juicio donde la fiscal había pedido la absolución y donde los perjudicados, en este caso Club Lanzarote, habían retirado la querella. Es que aquí hay varias lecturas, a ver si me puedo explicar, soy capaz de explicarme. Aquí, por ejemplo, la Fiscalía ha actuado, yo me acuerdo Federico Toledo, que fue acusado en el caso Montecarlo, y él decía que el fiscal insistió y decía que en verdad un fiscal tiene que ser el garante también de los derechos del acusado. Y en este caso lo fue porque vio que no había caso, porque se había llegado a un acuerdo, porque nadie se perjudicaba, porque no había esa acusación popular. Entonces, aquí... Particular.
Sí, popular. ¿No? Popular es la que presentó Carlos Meca. Efectivamente, sí, que la hubo, pero que es que ni la debió haber. No la debió haber. Ni la debió haber. Entonces, que por otro lado también lo de Carlos Meca también volvemos a lo mismo. Uno no debe alegrarse nunca de que nadie va a pagar unas costas o no, pero sí debe de haber como una especie de acto coercitivo, es decir, que tú tienes una penalización por si tú llevas a la justicia y intentas... De manera temeraria. De manera temeraria, porque es lo que dice la sentencia. Y Carlos Meca ya lo ha hecho en Estratus, que fueron todos absueltos, y ya lo ha hecho ahora también en esto. Entonces yo ahí no entiendo, no quiero, ni lo conozco, ni quiero entrar en ello. Pero sí quiero decir que al final, lo que has dicho tú, porque tú me has metido el tema de juicio político. Y voy a otra cosa, por un juicio político ha habido daños colaterales a dos personas. A Pancho Perdomo y a Hernández Duchemín. A Hernández Duchemín yo no lo conozco, pero yo a Pancho Perdomo, el exsecretario, es una persona íntegra, honorable, que ha tenido toda su trayectoria en su función. Y de hecho le ha hecho un daño personal a él. Y lo sabían. Y alguien se Pero todo eso no deja de serlo porque lo lleven a un juicio, ¿eh? No deja de serlo, no deja de ser una persona honorable, seria e íntegra. No, pero si tienes una sentencia de lo que sea, vale, otra cosa, pero no deja me puede de parecer ser que hay una una persona sentencia íntegra firme por lo que eso. sea, pero tú llevar, ahí vas estando te ponen en los medios de comunicación y te ponen sentado y te ponen entrando en unos juzgados, el escarnio público, el juicio de banquillo. Entonces yo ahí sí quiero darle y quiero felicitar en la medida que conozco a Pancho Perdomo. En el caso de Pedro Sanginés es un político, puedo entender que está en su cargo, cosa que también volvemos a lo mismo, llevar a los tribunales y judicializar la política, también esto habrá que tenerlo. Y termino mi reflexión, el tema también de la sentencia también a la instrucción, le da también, le dice, oye, porque si es temerario lo que ha hecho en este caso, ¿no? Temerario o mala fe, ¿no? O mala fe. Él dice que puede ser, ella dice que puede haber... Temerario o mala fe, dice. Por eso le ha hecho pagar las costas. Claro. Costa que le puede salir muy cara. Ya aquí nosotros lo advertimos una vez, digo, mire, que estas cosas hay que tener cuidado, porque si te sale mal y te coge una jueza que realmente considera que ha habido mala fe o ha sido temeraria esa denuncia, le puede salir muy caro. Y es que he podido hablar con abogados, no de los acusados, en este caso, pero sí con gente del mundo de la abogacía de la isla de Lanzarote, y considera que un pleito de esto, como mínimo, cada abogado cobra 40.000 euros, más las costas. Es decir, que puede salirle una cantidad honorosa, en este caso Bueno, más le podía salir a la gente que fueron denunciadas y que en principio han salido asueltos todos, ¿no? No, así que, hombre, más, y no estoy hablando de dinero, yo creo que aquí se juzga mucho más que el dinero. Primero, por la parte que le tocaba a Pedro Sanginés, pues probablemente una inhabilitación, a la otra parte que ya están jubilados, pero también una posible inhabilitación y una mancha en sus expedientes. Así que, hombre, una cosa es el dinero, pero cuando tú te metes en temas de este tipo, pues si te estás arriesgando el dinero, pues tendrán que pagarlo. Que las sentencias no tienen que ser ejemplificantes. O ejemplarizantes. Sí. Lo que tienen que ser son justas, pero a veces sirven también de ejemplo para otros, porque es muy fácil, y usted sabe que la politización, la judicialización de la política está extendida por toda España. Antiguamente, oye, para acusar a un político tenía que ser algo claro, grosero, pero cuando se estaban estas cosas se denunciaban, eran cuestiones de los debates políticos, en los plenos, en la prensa, pero no llegaban a los juzgados. Pero ya de aquí para allá, desde hace 10 o 15 años para acá, vamos, es que Lanzarote ha sido una cosa tremenda la cantidad de juicios. No, y contra Pedro Sanginés no quiero decir... Vamos a ver los que le han caído, porque mira que denuncias le han caído, pero de momento ha salido absuelto de todo. No, y por la vía penal, que eso hace también intimidar al acusado, porque a veces al final te hacen un pacto, claro. La fiscalía ve que no lo tiene claro, pero te ofrece un pacto y dice, mira, si tú aceptas es un año, no vas a... Y luego, claro, el tal confeso, dices tú, macho, pues porque van por esas vías y se consigue al final eliminar la imagen de una persona cuando a lo mejor no lo habría demostrado. Y después, Jorge, yo creo que no es bueno que también contribuyamos a que Pedro Sanginés le ha caído de todo. Tenía 3 juicios, que tampoco es tanto para estar durante 11 años ininterrumpidos en el poder, ¿no? Y uno es el de la incautación, el otro es el de la tontería. Para mí es una tontería, con todos los respetos, aunque no sé si es compatible decir con todos los respetos y tontería, pero el tema de Sosa, me parece a mí que... La denuncia de Sosa, Pedro Sanginés, la denuncia de Sosa por coacciones. Por coacciones para que devuelva el acta, y la tercera es la investigación que está abierta por parte del grupo, pero que tampoco son tantos casos, y de 3 ya va uno que ya se ha dejado, vamos a decir,
si no hay recursos, pues está más que aparcado, pues quedan 2, que tampoco es tanto. Lo que quiero decir, Pedro, es que está claro que con San Ginés, más allá de que pueda haber sospecha o no, lo cierto es que ha habido, lo que sí está claro, sospecha puede haber, lo que sí está claro es que ha habido una persecución política para tratar de inhabilitar. Pero que parece que políticamente, porque era un enemigo sí. político, un hombre que de hecho en las últimas elecciones sacó incluso más votos, aunque no logró ser el más votado. Jorge, si yo te estoy entendiendo y creo que los ciudadanos también, pero creo que contribuimos o hacemos flaco favor, sobre todo o se contribuye a ese asesinato de imagen si decimos que está en tropecientos casos. Es que no está en tropecientos casos. Yo me acuerdo de conversaciones con Jerónimo Saavedra hace años cuando él era alcalde de Las Palmas y se produjo todo lo que pasó aquí en Lanzarote, que él venía de vez en cuando por amistades comunes que teníamos, decían, no, si fueran a inhabilitarme a mí cuando se le ocurrió al Partido Socialista el tema este de ya han cambiado el código ético, ¿no? Pero antes era imputación y expulsión. Dicen, pero si yo tengo 11 procedimientos abiertos y por tanto 11 imputaciones, pero hasta que no haya un juicio y hasta que no haya una sentencia, pues lo mismo está pasando. Perdona, y Pedro Sánchez son 11 años. Es que pone esto es para ponerlo en la mesa, es decir, esos códigos éticos de dudosa, ¿cómo diría yo?, forma de llevar a cabo, porque por ejemplo ahora lo estamos viendo, quien vino en la política nueva, vamos a decir, lo voy a decir, Podemos. Ahora por ejemplo estamos viendo lo de Mónica Oltra con Puig. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, o sea, la falsedad ya no puede ser, pero es que además yo le voy a decir una cosa, que Mónica Oltra, para mí, con este tipo de casos lo que se muestra es que tiene que haber al menos una sentencia firme. ¿Firme por qué? Pues porque está el caso de Gladys, mira, la han inhabilitado y se la han cargado políticamente y al final viene una sentencia que los asuelve a todos. Ahora este caso, si lo hubieran tanto, entonces a lo mejor se van cargando por la vía así, como dices tú, es una manera de ir quitándote, cepillándote a los rivales políticos de una manera... Y después, porque por lo peor, y ahí tenemos que hacer el mea culpa también los medios de comunicación en general, en particular algunos más que otros, y es que se utiliza, ese tipo están en connivencia, el denunciante con los medios de comunicación afines, contrarios a ese personaje político. Y es evidente que en los casos de la isla de Lanzarote, ¿cuánto se ha escrito sobre el famoso caso Estrato? ¿Cuántas portadas? ¿Cuántos asesinatos de imagen se hicieron de los acusados y sobre todo del empresario? ¿Cuánto? Para que después de los 12 salieran absueltos. Y posiblemente, ¿saben por qué? Porque es que los jueces vieron que era una sobreactuación que se estaba realizando desde la Fiscalía y sobre todo desde los medios de comunicación contra esas personas. Porque realmente, ¿ustedes han visto esos medios de comunicación que un día y otro y así durante 5 o 6 años siempre intentaban sacar algo sobre Estrato? ¿Sabe lo que hicieron después? Sacaron una noticia intentando incluso cuestionar la propia sentencia. ¿Por qué? Porque ellos son los que primero dicen, primero la sentencia y después ya juzgamos. Pero ellos quieren primero la sentencia. Ellos siempre han querido primero la condena y después ya juzgamos. Y antes de que se haga el juicio, ¿no? Primero la culpabilidad. Sí, porque la sentencia puede ser absolutoria. Sí, pero bueno, primero la condena, que digo yo, lo que quería decir. Primero la condena y después ya hacemos el juicio. Pero ellos ya te han condenado de antemano. Pero después, como pasa, el asesinato de imagen es perjudicarle durante tanto tiempo a tantas personas, porque es que la gente no sabe lo que supone a las personas que son acusados. Y ya no digo los que están en primera línea, sino a toda la gente de manera colateral, como es el caso ahora de Montaña Roja, con Francisco Perdomo y con Juan Hernández Duchemín, 2 personas íntegras, muy valoradas dentro del funcionariado de esta isla y que fueron puestos en el escarnio público, lo intentaron al menos. Yo sé que la mayor parte de los que los conocen, por no decir la totalidad, pues sabían de su inocencia, pero realmente ellos no lo viven así. Yo he hablado con los dos y los dos han vivido un calvario en todo este tiempo, ¿no? De todas maneras, si la gente no sabe lo que se pasa, deberíamos aprender por la trayectoria que es la isla de Lanzarote. ¿Cuánta gente no ha mal terminado con respecto, por ejemplo, a las diferentes operaciones, uniones? Unos culpables, otros inocentes, unos absueltos, otros sin llegar a juicio, pero todo lo que pasó en torno a la Operación Unión, que mira, si había que hacer Operación Unión, Operación Hable, como quisiera llamarle, la hace, pero de diferente manera, y tratando a todo el mundo de la misma manera y persiguiendo a todos de la misma forma, etcétera, etcétera, y no como se hizo mal. Pero mira, para no quedarnos aquí, ¿ustedes recuerdan el caso Telde? Cuando una de las acusadas se tiró hasta de una ventana, sí. Que hasta que no sea culpable, evidentemente esa no es pena para nadie, pero esas son las tensiones que llegan a vivir, el tema
del sin vivir Pero que tienen mira, en su el vida. caso Hable y el caso Unión, como tú dices, Pedro, yo creo que era necesario. Pero como tú bien has dicho, una cosa es que sea necesario porque había que tratar de atajar las posibles corruptelas, que algunas se demostraron que hubieron, y otra cosa es hacer un caso mediático, puro y duro, para tratar de sobreactuar, exagerar y parecer que aquí todo el mundo había robado. Cuando ahora se ha demostrado que de momento, a excepción de Dimas Martín y alguno más, Y poca cosa, y alguno pocas más personas más, ¿eh? han Pocas sido, personas más. han sido condenados. Yo lo que quería decir, porque ya ha variado un poco el tema, pero en el tema de determinados medios de comunicación, que la verdad que no sé, uno quiere creer que no hace tanto escarnio, yo desde el punto de vista como informador, pero por ejemplo, algún medio de comunicación de la isla, contrario a Pedro Sanginés, hoy era una última hora, también es verdad, pero en otras últimas horas lo hacen más grande. Era una línea y la siguiente... Ten la seguridad era que si hubiera foto- sido condenado, hubiera abierto a 4 columnas. A 4, pero y pendiente de ampliación. Pero luego. Pero espera, perdona, déjame ¿Has terminar. visto la argumentación? Espera. Pero es que sobre la marcha era a 4 columnas con fotos de cada uno de los miembros de Coalición Canaria yendo por lo del caso Sosa. Que volvemos a lo mismo. Otra que será. Otra estupidez. Pero por el camino le permiten que un medio de comunicación, porque luego es legal, haga unas fotos a gente entrando en los juzgados y que perjudique la imagen. Hoy precisamente Pedro y yo casualmente nos encontramos a un hombre de medio histórico del Partido Socialista, hombre pragmático sobre todo, y venía a decir que él ya había advertido hace tiempo que ese tipo de cosas no sirven para el Partido Socialista, y de hecho menos mal que el Partido Socialista, en este caso concreto, tanto el de Sosa como el de... no está directamente. Es verdad que en el de Sosa se sospecha que ha sido recomendado por alguien cercano al Partido Socialista para que le presente. Hombre, y ahí esa por lo denuncia. menos tienen una cierta dependencia incluso de Sosa para mantener una estabilidad de gobierno, que no digo que esté detrás o no, pero sí es verdad que en otros casos, hombre, cuando se pertenece al Partido Socialista... Ya veremos. Pedro Sanginés en principio no quiere hacer declaraciones, creo que está leyéndose tranquilamente. Mañana hay en principio una comparecencia. Una comparecencia pública, va a hacerlo, y yo no sé por dónde dirá, pero me imagino que dirá un poco lo en fin, que se le ha intentado matar su imagen política, que de momento ha salvado este primer... Macho. Sí, Tú que eres un gran palista, se dice. y que tal, yo no sé si llegará a decir que era un juicio, que es lo que viene a decir la jueza, que era un juicio innecesario, y también de alguna manera no sé si pondrá en tela de juicio la actuación de la instrucción de ese propio de juicio, ya lo veremos. Hombre, conociendo a Pedro, algo va a decir. Algo va a decir. No, y conociendo a Pedro hoy queríamos hablar con él y es un hombre metódico que se habrá estudiado el punto y coma de la sentencia, que habrá consultado y que querrá tener claro el mensaje que quiere lanzar, que luego en estos casos tampoco no creo que haya, no sé, ni rencor ni nada, porque también además la justicia siempre está ahí. Pero es verdad que duele, ¿eh? Sí, yo, sí. yo he tenido amigos implicados de manera indirecta por daños colaterales de temas políticos, y son gente que lo ha pasado realmente muy, muy mal. Gente que no se han llevado ni un solo euro en todas estas cosas. Y encima parece que se llevaron algo, ¿no? Y después salen absueltos y oye, ya queda el daño colateral ahí, pero ni se refleja, como no son los importantes, pero ellos sí lo ven. Es decir, aunque el caso de este sea lo importante, sea Pedro Sanginés y la demás gente ni cayeron en Pancho, ni en Pancho Perdomo, ni tampoco cayeron en Duchemín, pero lo cierto es que ellos sí se sienten señalados y se sienten cuestionados. Y realmente que pueden equivocarse, claro que un funcionario se puede equivocar cada vez que emite cualquier consejo, cualquier informe o firma cualquier cosa. Pero una cosa es que usted se equivoque y otra cosa es que usted lo haga sabiendo de que se está equivocando, que eso es la prevaricación. Pero la mala fe es precisamente de esos políticos. Pero y sobre todo el escarnio, Jorge, el escarnio. Tú ves en este tipo de casos que evidentemente son mucho más mediáticos, tú ves a los protagonistas, en este caso, los dos funcionarios y al que fue presidente del Cabildo, lo ves aquí en portada, haciéndote la idea ya de que están delante de un juicio, que lo más próximo a la gente que no esté metido en eso dirá, mira, algo habrán hecho para estar ahí. Mientras ves tú a delincuentes confesos, con temas gordísimos. Mira, lo que decías antes, y no voy a decir que la mujer sea una delincuente, pero lo de Mónica Oltra es 20 veces más grave que cualquier tipo de corrupción. Y no lo digo yo, moralmente, que eso lo dijo la de la sexta noche, ¿cómo se llama?
La mujer de Ana este que... Pastor. ¿Cómo? Ana Pastor. Ana Pastor, dijo, no, es que a mí me parece lo de Mónica Oltra, lo dijo el otro día en la No, porque hay una Sexta sentencia. Noche, mucho más grave, no que no hay una sentencia, no, va a No, juicio. sentencia Va a juicio, contra él no, va a juicio. contra ella no hay Pero lo que se sentencia. está No, contra él, cuestionando es contra que él. manipuló, contra él sí hay una sentencia firme, Contra pero él. que manipuló todo el sistema, lo que se está insinuando, y hay principios de Fue cómplice, indicio ¿no? de Que- delito, para intentar salvar la posición de su exmarido. Toda una consejera de Bienestar Social y vicepresidente. Yo de todas maneras, Hombre, desde mi concepto que siempre sigo defendiendo, y es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, yo defiendo a Mónica Oltra. Yo es que nadie la está defiendo. acusando. No, no, es que nadie yo la está la Hasta que haya acusando. una sentencia. Yo la defiendo, no tiene por qué dimitir Firme. de ninguno de sus cargos. Desde mi criterio, que siempre he defendido para Juan y para Pepito, pero no de ella, que ella era la primera que quiso hacer dimitir al propio Pero, presidente. Jorge, pero también hay condicionantes. A ver, es que te están poniendo en tela de juicio por haber manipulado todo el Bien, sistema. pero que eras tú pero encargado. hasta que no se demuestre, sí, sí. hasta que no se sí, demuestre, claro, no, que no, haya no, sentencia. eso hay que, Sí, hay pero que que, ser pero que sentencia. son condicionantes No, que pero también es que se el ponen. Estado de Derecho... ¿Cómo que no? Sí, será tu punto de vista. No, pero te no digo mío. que el Estado de Derecho dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero es que para y dimitir aquí no hace falta que te estamos sentencie. haciendo, precisamente por estas leyes progresistas, entre comillas, Sí. lo que estamos quitando es el principio de inocencia de las personas. Lo estamos quitando, pero claro, ¿cómo Mónica ahora va a decir eso? Si ella fue la primera que salía en el Parlamento y atizaba al consejero, al presidente anterior del Partido Popular, aquel de los famosos A todo lo trajes que y pasó tal. en Valencia. Y, A todo lo y que pasó en pedía su Valencia. dimisión y decía que por dignidad tenía que dimitir. Y ahora la dignidad de ella, ¿dónde está? Cuando está acusado, como dice Pedro, de cosas Muy incluso grave, no más de ella, graves. pero de intentar ocultar cosas muy graves. Acusada, ¿eh? Que digo, para mí sigue siendo A lo inocente. mejor también todo este tipo de problemas es porque la clase política, y no por delinquir, porque es que al fin y al cabo delinquir no quiere decir, o que te abra un procedimiento, no quiere decir, o incluso delinquir, no quiere decir que tengas que irte de la política, tiene que haber una inhabilitación. Lo que pasa es que aquí lo de irte de la política, eso no es una cosa que Ya, se pero que conjugue mucho. yo he oído, por ejemplo, la disculpa o la excusa que pone Mónica Oltra, la que es vicepresidenta. Bueno, es que no tiene por dónde cogerse. Y entonces, claro, la ultraderecha que tendrá que ver esta claro, acusación. ella pone que esto es una campaña de la ultraderecha. y una denuncia política. Claro que sí, una denuncia política, es evidente que es una denuncia política, a todas luces, pero es que bajo su criterio anterior No era había una- denuncia política. Claro, no hay denuncias políticas, sino si es culpable o no es culpable. Y todavía, insisto, yo creo a Mónica Oltra, yo la creo porque hasta que no demuestren que es culpable, para mí es inocente. Pero ella no puede decir eso, porque ha hecho lo contrario con otras personas políticamente, Yo creo en que este caso en Valencia. ya lo han dicho ustedes, esto de los códigos éticos se va a tener que revisar. Al principio era imputados o investigados, luego ya juicio oral, ¿no? Juicio oral abierto. Al final yo creo que se tiene que ir a una cosa, bueno, ser que haya una cosa muy flagrante y luego, no sé, unas medidas cautelares muy exageradas, pero tiene que haber un juicio y tiene que haber... Aquí hay un partido que es Coalición Canaria y Nueva Canaria, los dos, que en este tema siempre han sido respetuosos. Y siempre hay que decirlo, porque es que tiene que ser así. Es que el principio fundamental de una democracia, de un Estado de Derecho, precisamente, es que usted tiene que demostrar que yo soy culpable, no yo que soy inocente. Y aquí se ha corrido, y no digo nada, con los temas de los jueces y fiscales estrellas, y en esta isla conocemos algunos, ¿a dónde se ha ido? Y después, claro, por ese seguidismo, porque le interesa mediáticamente, porque aquí, como cada uno, aunque usted pueda tener la idea que tenga, pero si es tu enemigo, vas a matarlo y te da lo mismo que muera él, y que si coges a un hijo por medio, pues también le da lo mismo, porque ¿qué importa, no? Y hay que tener mucho cuidado con esto de la justicia. Por eso me parece que esta sentencia es justa, pero también va a servir para que se tenga mucho cuidado a la hora de esa frivolidad que se tiene muchas veces en denunciar, porque como es un político, da lo mismo, se denuncia y después si hay 3 funcionarios por medio, trabajadores, también se le mete, bueno, da lo mismo, ¿no? Que es lo que ha pasado un poco con el tema de la incautación de la planta desaladora, que Pedro se habrá equivocado o no. Yo soy de los que creo que se equivocó en su día, pero una cosa es que se haya equivocado y otra cosa es que lo haya hecho a sabienda de que estaba mal hecho o que no lo podía hacer, ¿no? Era al contrario, creyó que siempre lo podía hacer y además creyó que era lo mejor para, como finalmente se demostró, para esas personas
que estaban pagando el agua en esa urbanización mucho más cara que el resto de los ciudadanos. Y había una exigencia por parte del gobierno de Canarias y del propio diputado del Común para que se arreglara ese tema. Y ya le habían advertido con llevarlo a la Fiscalía si no tomaba esa decisión, no, si no resolvía el tema. Otra cosa es que se podía... Al final lo llevaron a la Fiscalía y él lo resolvió. Y lo resolvió. Pero lo llevaron. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, ya verán que los amigos de los otros medios, pues este tema seguirá siendo culpable el señor Pedro Sanginés, porque, insisto, ellos tienen la teoría que primero lo que les gusta es la condena y después que hagan el juicio, que es lo que han hecho ellos durante los últimos 15 años en esta isla. Mira, y ahora que Pedro tiene a lo mejor un yugo menos, uno de los pocos, uno de los 3 que tenía, ¿podrá ser candidatable? Porque yo creo que esa es la pregunta ahora, ¿no? Bueno, esto me imagino que como tiene todavía otros casos pendientes, pues no sé si él ya con esto o los otros casos todavía no se sabe. Los casos pendientes tiene otro que le afecta a todo, porque lo vimos hoy en lo de Sosa, está afectado todo el grupo. No, lo que quiero después decir tiene otro particular. A ver, que esos medios de comunicación que lo consideran el enemigo público número 1, porque, en fin, porque son las cosas así, porque consideran que Pedro le ha hecho mucho daño, ¿no? Ellos no piensan el daño que le han hecho a Pedro, sino al revés, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ellos consideran que, oiga, que hay que inhabilitarlo independientemente de la justicia. Por eso digo que ellos lo que quieren es la condena, y después ya que haga sentencia o no y salga absuelto, eso le da lo mismo. Ellos lo que quieren es condenarlo antes del juicio. Y lo quieren inhabilitar entre los propios... no solo la opinión pública, sino que lo que es peor, ellos lo que están presionando es para que el propio partido de Coalición Canaria haya gente que también tiene sus aspiraciones legítimas, que oiga, que insinúan, oye, Pedro no es el mejor candidato, ahora en estas circunstancias yo creo que es mejor que dé un paso a un lado, sino un paso atrás, ya se le buscará otro sitio, pero no debe ser el candidato al Cabildo, que yo no sé si debe ser o no, porque eso es lo que tiene que decidirlo, el partido político. Por eso te iba a decir que si el partido es capaz de escuchar a estas personas que probablemente no quieren mucha esa formación política, y si lo quieren da igual, los medios de comunicación están por un lado, la organización está por otro, y si ellos no son capaces de poner a cada uno en su sitio y decidir quién es el mejor candidato, pues a lo mejor lo que merecen es no tener buenos candidatos. Digo, por parte de Coalición Canaria, si saben concretamente dónde se tienen que posicionar. Pero bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Por cierto, vamos a cambiar ya radicalmente de asunto. Hoy hemos hablado con la arquitecta que va a rehabilitar y restaurar la famosa Casa del Cura, o la de Luis Ramírez, la Casa de Luis Ramírez en Famara, que en su día este prohombre de Lanzarote entregó a la iglesia. Una casa que está en un estado pues ruinoso, pero que en este caso Blanca Fajardo, que es la arquitecta, considera que todavía se puede salvar. Sí, se puede salvar. Además, ella se va a encargar más de la parte de la restauración del interior. Explicaba que más la fachada, el gobierno de Canarias, lo que sí dice es que no entorpece lo de la declaración de Vic, que se va a seguir adelante, que ya el proyecto está avanzando, y que vino a decir algo como que no está en estado de ruina, pero está en un estado lamentable y que necesita una urgente intervención. Y la verdad que luego... Andrés, yo no sé cómo es que lo estás diciendo, lamentable. Es que lo estamos viendo. Yo, mira, tuve la suerte. El jueves pasado creo que fui a Famara y me acerqué allí y realmente yo no sé lo que van a poder salvar, pero ella dice que sí, que se puede salvar. Va a ser costoso, pero se va a poder salvar. Vamos precisamente a oír a Blanca Fajardo. La arquitecta Blanca Fajardo ya trabaja en el proyecto de reforma de la Casa del Cura de Famara. A pesar del nombramiento de bien de interés cultural, la encargada de la mejora del interior del inmueble cree que no habrá impedimento para su reconstrucción y considera que el estado de la edificación exige una intervención inmediata. Que sea Vic, lo que ya era una edificación protegida, por supuesto, o sea, la protección del inmueble estaba garantizada. El que sea Vic es un reconocimiento a sus valores. Si los tiene tantos como para hacerlo o no, bueno, ahí podríamos entrar en una discusión, pero de hecho no va a suponer un gran cambio en lo que ya estaba, que era una edificación protegida. La edificación tiene una serie de características, sobre todo, ya te digo, decorativas. Está en un entorno muy agresivo, en Famara todos conocemos que es un entorno muy duro y evidentemente en un estado de conservación pues que exige una acción inmediata. La pregunta que mucha gente se hace es ¿qué pasará con la casa una vez sea restaurada? ¿Qué uso tendrá? Depende por supuesto de lo que quiera la Iglesia y también en el acuerdo que hay un convenio entre la Iglesia y las administraciones públicas, un poco lo que decidan.
Un uso público podría ser, pero la verdad que la configuración de la vivienda, las casas en la caleta, ¿no?, con esos pasillos tan largos, pues la configuración es complicada para un uso público, para cumplir la normativa para un uso público. Podría ser, por supuesto, vivienda, como es ahora, es una vivienda, es la casa llamada Casa del Cura o Casa de Don Luis Ramírez. Podría seguir siendo vivienda y ser visitada pues en esos momentos puntuales con esas características, porque realmente uno de sus elementos más singulares ya se ve siempre, ya se muestra el espacio público, que es la fachada principal. Blanca Fajardo insistió en que es urgente abordar la reforma, pues si no llega a encontrarse en estado de ruina, sí permanece en la actualidad en muy mal estado estructural. Bueno, aquí la importante, para que todo el mundo sepa, esto es propiedad, porque se lo cedió en su día Luis Ramírez, se lo cedió a la iglesia. En este caso, la iglesia ya hacía tiempo había encomendado la rehabilitación y se había puesto de acuerdo con el gobierno de Canarias, que es lo que explicaba aquí la arquitecta, de tal manera que el gobierno de Canarias se encarga de la fachada exterior, ¿no? Efectivamente, con otro arquitecto, creo que explicaba Blanca fuera de la conversación o de los cortes cogidos para la noticia, y que ella se encarga más de la parte interior. Y por eso ella explicaba mucho de la peculiaridad y la dificultad que tendrá para convertirlo en una cuestión, no sé, tipo con museo, sería un museo pequeño, por supuesto, pero que la propia configuración no permite, sí, no facilita ese tipo de uso, y ella cree que debe ser utilizada, que lo mejor es que sea utilizada como propia vivienda. Dice una vivienda y visitable, si la quieren ver. Si en día señalado, a lo mejor la fiesta de Famara. Yo creo si que las casas de la caleta siempre tradicionalmente han tenido las puertas abiertas. Sí, antes no se cerraban. En fin, que se veía como una especie de adelanto, ¿no? De que era el único sitio en aquella entonces. Se hacía siempre la vida afuera, prácticamente en la calle, ¿no? En la calle que estaba delante de tu casa. No, y había costumbre que tú cogías, tocabas y entrabas, ¿no? Estuvieran las demás personas durmiendo en la siesta. Sí, ¿no? Y las casas puestas con aldabas. Y llamaba Pepa y entrabas para adentro, ¿no? Al lado sí le decían Pepa. Eso se ve como un adelanto, ya en estos tiempos es una incomodidad para muchas personas que a lo mejor están yéndose a la siesta y lo despiertan. Pero bueno, estos son criterios míos de que muchas veces se valoran culturas que está bien en un momento determinado, pero que ahora ya no tienen cabida, ¿no? Y cada vez ya menos entra como Pedro por su casa. Cuando uno va teniendo edad se va haciendo más tiquismiqui, dicen. Eso me dicen a mí por lo menos. Bueno, Juan Fernando López Aguilar ayer dijo aquí algunas cosas. Ahora vamos a tener al alcalde del Partido Socialista en San Bartolomé, en este caso a Isidro Pérez, pero dijo algunas cosas. Mira, un hombre muy inteligente, es eurodiputado, fue ministro de Justicia, y fue también el líder del Partido Socialista en Canarias, ¿no? Fue el secretario general, si no me equivoco. Sí, te lo dijo ayer también. Sí, era secretario general. Y no fue presidente del gobierno de Canarias porque se empecinó en decir que o era él o no era nadie. Bueno, hay una cosa ahí que a ver si podemos oírlo, dos cortes creo que tenemos de él, porque él dio una charla, precisamente esa es la charla que estamos viendo, que dio en el Centro Cívico de Costa Teguise. Estamos viendo con Marco, que fue la persona que le invitó, Marco Vergá, y en este caso dio una... Ese no es el alcalde, ¿no? Pues había alguien que se parecía al alcalde de la villa, ¿no? Sirvió para explicarle a la gente un poco por dónde van los tiros de la ayuda y de la situación de la Unión Europea ante la crisis de Ucrania. Pero, insisto, en este caso, dijo unas cosas sobre la gran derrota del Partido Socialista en Andalucía. Ninguno, no es momento de hacer un análisis autocomplaciente ni decir no ha habido tiempo de consolidar el liderazgo, es decir, esas respuestas que intentan lógicamente pues de alguna manera amortiguar la contundencia del golpe, requieren una reflexión más profunda y requieren una reflexión tanto de contenido como de narrativa y de discurso. Es cierto que hay una reflexión, a mi juicio, necesaria, no ya oportuna, pertinente, sino necesaria, con respecto de qué sucede cuando, a pesar de que hayas conseguido crear tantos amortiguadores sociales, primar las necesidades sociales frente a ninguna otra, en particular de las personas más vulnerables, no consigues movilizarlas electoralmente. ¿Cómo es posible que, habiendo hecho tantas cosas por la gente que menos tiene, no hayas conseguido movilizar su compromiso electoral? Este, sin duda ninguna, es un debate necesario entre el PSOE. Bueno, de lo que yo he escuchado, siendo un hombre muy prudente, Pedro y Andrés, hay una cierta crítica y autocrítica a lo que ha ocurrido en Andalucía.
Y no solo en Andalucía, porque lo que viene a decir Juan Fernando es que, oye, el PSOE ha invertido un montón de dinero, ha hecho políticas sociales, el salario mínimo, el colchón social que ha creado desde el gobierno para la gente más vulnerable, y en cambio eso no ha llegado al electorado, o ha llegado muy mal. Y el señor Elorza, que si no me equivoco es diputado por... Don Elorza, por el País Vasco, por Guipúzcoa, ha sido el hombre más crítico hasta ahora. Y así bueno, Lambán también. Lambán, el presidente de Aragón, también. Pero él lo que viene a decir es que no solo es que hay que hacer un planteamiento de verdad por qué ha ocurrido esto, sino que lo que él viene a significar es que por muchas cosas que se hayan adoptado, y la autocomplacencia del gobierno de Pedro Sánchez, que cree que ha adoptado muchas cosas para los más vulnerables, los más tal, luego eso no se transmite por una cuestión, porque es que el señor que va a poner gasolina, el señor en Andalucía, aquí o en cualquier sitio, ve que a pesar de que le han bajado, le han dicho, no, le vamos a bajar, lo vamos a solucionar con 20, sigue pagando cada vez más la gasolina. O va a la tienda y dice, sí, me han subido un poco el salario, pero después voy a la tienda y me gasto 3 veces más que lo que me gastaba hace 5 años. Es decir, que la situación real de la población, sobre todo más vulnerable, está mucho peor que antes de entrar el Partido Socialista. Y esto es lo que le está castigando, a pesar de todas las medidas, insisto, importantes que ha adoptado ese gobierno de cara a esas personas. Yo creo que, lo hablamos esta mañana, el Partido Socialista ganaba con anterioridad a las crisis, a la pandemia, ahora a la inflación. Y en periodo de crisis la izquierda ya tiene que estar un poco más fina a la hora de hacer las cosas, porque hablar ya la gente, ya eso de hablar está bien. Yo, por ejemplo, tengo varias cosas. Está pagando el PP andaluz lo que el PSOE andaluz lo que se está haciendo en Madrid. Cuando ese antiespañolismo, o como ellos, Andalucía, yo he vivido en Andalucía, es muy española. Esas cosas de Bildu y tal lo llevan muy mal. Y de hecho, hay otra cuestión que él no ha valorado, y me parece increíble, porque es verdad, la cabeza que tiene Juan Fernando López Aguilar es increíble, pero todo ese tipo de medidas, yo no quiero ser presuntuoso, pero escribí un artículo en el que se decía, yo invito pero tú pagas. Esas cosas, la población la ve como el salario mínimo, la ley de dependencia, son cosas que ellos, el socialismo la prueba, pero ¿quién la paga? ¿Quién la lleva a cabo? Es decir, los contratos indefinidos, ¿quién los paga? Los autónomos. ¿Se está sintiendo representado el proletariado, el obrero? Yo creo que no. Es más, esperemos, y yo creo que el pueblo andaluz ha sido inteligente para no ir hacia Vox. Se ha juntado a una cosa más moderada, y es dentro de lo menos malo. Claro. Que yo creo que a pesar de que sí es verdad que se han tomado muchas medidas y que en algunos aspectos, incluso al contrario que en otros lugares, sí se han adoptado medidas estrella que en algún momento fueron criticadas, como pueden ser los ERTE, los famosos ERTE, fue una de las medidas más acertadas que ha tomado, por ejemplo, Pedro Sánchez, y no le costó mucho tomarlo, porque si no este país se hubiera ido al garete. Medida que se puso el periodo de Mariano Rajoy. Que fue implementada por Mariano Rajoy y que no dudaron en utilizarla. Yo dudo, si eso hubiera sido una herramienta para emplear solo en Lanzarote, me da a mí que no hubiéramos quedado con las ganas. Pero bueno, sí, seguro. Pero bueno, con respecto al gobierno, que a pesar de todo eso, a pesar de tomar todas estas medidas que evidentemente sí están enfocadas para intentar ayudar en muchas ocasiones pues a los más necesitados, y a no todos los más necesitados, sino igualar un poquito la sociedad, lo que no han conseguido es que a través de las otras medidas que tiene que tomar un gobierno, como a lo mejor un gobierno progresista, se entiende que es más intervencionista, es intentar que pues la cesta de la compra, la inflación, el tema del tope del gas, pues muchas otras medidas no están haciendo que nos igualen un poquito a todos los españoles. Es verdad que es cierto que la inflación es un tema que es muy complicado de contener en estos momentos por toda la crisis de Ucrania, pero es evidente que los peores que lo están pasando siguen pasándolo mal. Vamos a hablar ahora de San Bartolomé con el alcalde, con Isidro Pérez. Bueno, pues ya tenemos al alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, que le voy a preguntar, no le hemos llamado para esto, pero coincide, ayer le preguntamos a Juan Fernando López Aguilar, que lo tuvimos aquí en el Café de Periodistas, el eurodiputado del Partido Socialista, hoy es alcalde de San Bartolomé, pero también es líder del Partido Socialista en San Bartolomé.
simplemente si se llevó usted un disgusto como todos los socialistas, en este caso con la derrota del PSOE en Andalucía. Evidentemente, evidentemente hay que verlas venir, hay que seguir trabajando, yo creo que más cercano a la calle, y yo creo que esto es un toque de atención que tenemos de tener muy en cuenta, que si bien creo que Andalucía siempre ha sido una comunidad muy especial en cuanto al voto, venía de muchos años de socialismo, y ahora creo que incluso hay movimiento incluso de votantes del PSOE que votaron más hacia la derecha, pero también con un margen de que no entrase voz, y bueno, eso está sobre la mesa y ahora hay que analizar los que están más arriba y nosotros seguir trabajando para que desde la base de donde estamos nosotros poder apostar y apoyar a que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España, Ángel Víctor en Canarias y Loli en el Cabildo. Bueno, precisamente lo que usted está diciendo, ayer Juan Fernando López Aguilar le preguntábamos si podía, como ya se está insinuando en ciertos analistas, que hay un cambio de ciclo. Usted sabe que en España siempre hay unos años que domina el Partido Socialista, sobre todo en la época de Felipe González, Zapatero y tal, y luego hay otros años que domina el Partido Popular, hay cambio de ciclo y influye bastante. Si no le importa, vamos a ver lo que piensa, porque Juan Fernando López Aguilar ha dicho que él cree que no hay un cambio de ciclo, pero que si lo hubiera, como usted está bien diciendo, hay que revertir ya esa posibilidad de que pueda existir un cambio de ciclo en España. Pero que no, y del Partido Socialista depende, de nosotras y nosotros depende. Bueno, yo creo que es una tarea colectiva, impedir que ese cambio de ciclo de alguna forma cristalice, fragüe en el estado mental de la sociedad española. No cabe la menor duda, esto es real, que hay digamos, toda una constelación muy intrusiva, muy invasiva de medios de comunicación convencionales que intentan sin duda ninguna instalar en la retina colectiva la imagen de que el cambio de ciclo ya está en marcha y es imparable. ¿Es imparable? No, estoy totalmente convencido de que no es imparable, y también hay que destacar algo que no dice Juan Fernando. Los cambios de ciclo siempre han venido por algo, lo ha desencadenado algo. Hubo un atentado, hubieron cansancios con Felipe, y ahora pues ha venido pues precedido de una pandemia, de una guerra que nos está afectando, y yo creo que lo importante del mensaje que hay que trasladar está en la base. Las pirámides, si no tienen una base sólida, no se sustentan, y hay una cuestión de base, y es que en la historia de la política en España, quitando aquellos años que salíamos de la transición, nunca ha habido una cobertura social tan amplia, y eso creo que hay que darle traslado al vecino y a la vecina, no en los grandes mítines, sino hay que estar en el vecino y la vecina, en el puerta a puerta, lo que hablamos siempre de ponerle la cara al problema de la gente. Y esto radica en que si tú trabajas ahí, la derecha tiene algo muy claro, y es que el mensaje de la derecha con dos palabras cala. En la izquierda tenemos que darle vueltas por aquí y por allá, y eso es de lo que debemos aprender. Yo creo que no hay un cambio de ciclo establecido como tal, pero las tendencias van hacia allí y tenemos la posibilidad y la capacidad de gestión para parar esto. Bueno, quería hacer algo. Sí, con respecto al Partido Socialista y lo que pasó en Andalucía y después las posteriores reacciones, si lo hemos visto usted ahora, asumir que es verdad que algo ha fallado o algo falla en el mensaje. Hemos visto a Juan Fernando, o hablamos también de Lambán o Don Elorza, pero es verdad que dentro de la dirección o federal o dentro de los dirigentes del Partido Socialista a nivel nacional, poca autocrítica se ha escuchado, ¿no? ¿No esperan ustedes, como miembros del Partido Socialista, que haya un poquito más, y si no de cara al exterior, por lo menos de cara al interior del partido? Siempre hay que ponerse, hay que dar la cara, y decir lo que se establece, las situaciones que estás viviendo en cada momento. Recordar cómo llegó Pedro Sánchez a ser secretario general, que fue recorriendo casa del pueblo por casa del pueblo. Pues lo que tenemos que hacer es trasladarlo al vecino por vecino. El que nos alejemos de la realidad, nos metamos en los despachos, no nos ayuda. Nosotros no somos eso. Nosotros somos personas que estamos en la calle, que estamos en la atención al vecino, y cuando nosotros seamos capaces de trasladarle al vecino directamente cuál es la realidad y en lo que nosotros podemos apoyar, seguramente los cambios de ciclo tendrán otros desencadenantes que no sean estos. Andalucía es muy peculiar, pero ahora viene mucho por delante. Nos queda todavía mucho tiempo para poder poner esos mecanismos
que nos ayuden a no perder lo que Es hemos que conseguido. ha repetido alcalde Isidro lo de que Andalucía es muy peculiar en 2 ocasiones, pero que viene de perder en Madrid, de perder en Galicia, también son feudos Bueno, en Galicia tradicionales. se ha perdido siempre. En Galicia No, no es en novedad. Galicia se ha perdido Y en siempre, Madrid, pero y es en verdad Madrid, que se Pedro, si me, gobernó. me permite, en Madrid, si Sí. me permite, está en la línea... Pero porque ellos no son peculiares, nada más que los andaluces No, son no, peculiares. está en la línea de lo que te comentaba, en la capacidad que han tenido de expresar algo. Madrid gana unas elecciones diciendo libertad, pero nadie le ha dicho que han cerrado últimamente las urgencias de los hospitales, de la sanidad, que carecen de sanidad de calidad, de la educación que está más hacia la concertada. Ese es el mensaje. Tú vienes de un periodo de pandemia que te dicen libertad, cañas y calle. Tú te sientes libre, estás agarrado a esa situación. Nosotros lo que defendemos es las otras cuestiones de las que nadie habla. Han cerrado todas las urgencias o 20 urgencias en Madrid en estos días porque los recursos hay que recortarlos, porque hay que apoyar a otro tipo de sectores empresariales. Eso es lo que tenemos que nosotros trasladar con la claridad y la facilidad para que llegue a los vecinos y a las De vecinas. todas maneras, Isidro, yo no sé si yo no he oído esa noticia de las 20 urgencias, pero yo creo que si fuera así, al final le van a castigar a Ayuso, porque no creo yo, si yo me siento, en fin, trabajador y voy a la urgencia y la tengo cerrada, pues no le votaré. Es decir, que no creo que Le sea... haré llegar la noticia después. Muy bien. Bueno, Isidro, vamos a cambiar porque no le hemos llamado para este tema y ya hemos empleado 8 minutos y queríamos utilizarlo precisamente para San Bartolomé porque ocupa y preocupa. Ayer estuvo aquí el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, el señor Franqui, y yo creo que dijo algo, a mí me gustó. Me refiero a que se pronunciara, porque yo lo que no me gusta en los políticos es que digan una cosa, la contraria, y nunca sepamos exactamente qué es lo que piensa. Y en este caso me gustó porque él dice que ya hay una decisión adoptada y es que se va a realizar la carretera por fuera de la circunvalación, por fuera de lo que es hoy la LZ2, por fuera de lo que es la zona industrial. ¿Usted ya qué le parece? Bien, ahí estábamos, ahí estuve yo con el consejero y lo que hemos dicho siempre, nosotros apostábamos por el soterramiento, lo sigo diciendo, lo dije la primera vez como alcalde aquí. Estábamos pendientes de unos informes técnicos, hay unos informes técnicos y yo lo que le he trasladado ayer al consejero como a la presidenta anterior a la reunión con el consejero, he estado con el director general de carretera, que nos explicaran los motivos que había para que esto, uno sí y uno no. Nosotros, una vez que nos han llegado los informes, los hemos analizado, hay una variable que es la séptima, y creo que no se ha hablado, que se está hablando de soterramiento sí o soterramiento no, pero hay una cosa que es evidente, la variante 7 tiene más metros soterrados que la que va entre la zona industrial y comercial y la residencial. Nosotros lo que decimos ahora es, esta es lo que nos dicen los técnicos ahora, nosotros defendemos para San Bartolomé, que es ese gran parque o bulevar entre la zona comercial y residencial de Playa Honda. Una vez que me han explicado las dificultades que tendría de desviar los 70.000 coches porque habría que hacer una carretera exterior. Nosotros decimos, ok, me lo han explicado técnicamente. Porque ¿cuántos coches entran para Playa Honda normalmente de esos 70.000? De los 68.000 que salen de Arrecife, entran por Arrecife 68.000 y en la LZ40 o hacia Tías llegan unos 36.000. Es decir, en Playa Honda... 50-50 casi. Efectivamente, en Playa Honda se quedan unos 30.000 coches. Nosotros lo que pretendemos es, esto no se puede hacer y nosotros defenderemos siempre que es lo que nos ha interesado a nosotros como municipio, es que la zona superior que está entre las dos, en la zona comercial y residencial, sea de uso, pues accesibilidad, parques, más amable, digamos. Más amable. Y esto es, con el soterramiento pasaría lo mismo, los coches entran por un sitio y salen por otro. Ahora, con este gran bulevar, los coches que quieran transitar por Playa Honda, y eso sí, generando, que es lo que hemos reivindicado, todos los accesos que sean necesarios para la mayor comodidad de los vecinos. Con respecto a esto, ponía Franqui ejemplo, porque yo de verdad que no, es verdad que hemos hablado en muchas ocasiones del tema del soterramiento, y yo lo de la circunvalación no lo veo, a no ser que me pongan un ejemplo, y creo que Franqui ayer les puso una serie de ejemplos. ¿Dónde tenemos que mirar para poder visualizar lo que sí tiene informes positivos que les vendió ayer o que les ha explicado y a ustedes les ha convencido Franqui ayer en la... A nivel técnico hemos tenido reuniones y entiendo la postura, es decir, cuando el Gobierno de Canarias plantea carreteras de interés general, tiene que solventar la problemática a nivel insular y regional. Solventaría lo del hospital aquí en Arrecife,
solventaría el tramo de Playa Honda y la conexión con la L740 y hacia Yaiza. Eso es lo que nos plantea. Y técnicamente lo que nos traslada, no solo Sebastián ayer, sino el director general de carretera, que estuve hace como 3 semanas, y los técnicos, es que técnicamente la variante exterior es la más viable. Yo hasta ahí pues lo puedo entender. Ahora, yo me senté y le dije, quiero unas buenas conexiones con la zona industrial, un buen pinchazo que me accedan desde la LZ301, que es la que baja de Güemes. Quiero que esta zona que queda aquí en Tierra de Nadie se haga un gran parque bulevar y quiero que la conexión que tenemos con el aeropuerto sea la actual. A partir de ahí seguiremos hablando. Seguiremos hablando. Pero no dijeron un ejemplo, porque creo que Frankie habló de ejemplos de situaciones de este tipo que se han dado en otros lugares de Canarias. Lo de la gran medular o bulevar que quiere hacer. Tenemos, hay un ejemplo, por ejemplo, que hablaba con José Luis, el director general de carretera, en La Laguna, la variante que se quiere hacer exterior. La recuperación... El anillo. El anillo es, ¿no? No, en La Laguna, por fuera de La Laguna para conectar. La situación está en recuperar esos pasos que se llaman parques lineales de conexión entre las localidades. O sea, hay muchos ejemplos. Yo con el ingeniero de Puerto Camino me enseñaba unas maravillas que se han hecho en Barcelona, que se han hecho en Bilbao, que se han hecho, ya no hablemos de Asia, en Japón, China y estas cuestiones, pero aquí hay un proyecto que tiene que estar sobre la mesa a la par que salga el proyecto de esta carretera o variante exterior. Para simplificar un poco las cosas y la gente lo entienda, al final ya se va a hacer, porque yo creo que lo que tiene que tomar es una decisión, porque si no, seguimos mareando la perdiz. No, la perdiz no la mareamos. Lo que estoy diciendo es, Consejería del Gobierno de Canarias decide hacer la carretera por fuera. Que ya está tomada esa decisión. Lo ha dicho el consejero. Vale. Nosotros lo que decimos es, si esta es la opción que tiene la Consejería, por la explicación y la argumentación que nos ha dado, que entiendo que es la lógica, porque está avalada en informes técnicos, ustedes hacen eso, pero yo necesito al municipio 3 cosas. Este parque bulevar, bulevar entre las 2 zonas, el pinchazo para la zona comercial y la conexión con el aeropuerto. Pero ya será una segunda fase. Sería, digamos, la primera fase sería hacer... No, a la par. A la par. Es evidente. A la par no va a ser 100% porque mientras se vaya haciendo la variante, tendrán que seguir circulando los coches claro, por por eso la digo que LZ2. tendrá que primero haber una... ya hecha la... Irá por fases, Jorge, irá por fases, pero que la idea es que no se haga lo de arriba yo creo que sin estar lo de abajo. Isidro, lo importante yo creo que es que se tome una decisión, porque si estamos en una... ¿Sabes? Que me parece bien. Si Frankie ha decidido ya que esa es la decisión... Y hay una cosa más importante, Jorge, creo yo, que nos afecta a todos y a todas, y es que de las noticias que dio ayer el consejero, nos hemos quedado en el soterramiento sí o soterramiento no. Se han hablado de viviendas, se han hablado de 27 años de inacción en cuanto a la vivienda pública en la isla de Lanzarote, y ya es una realidad. De eso también tenemos que hablar, no solamente... ¿En San Bartolomé le afecta el tema en concreto? En San Bartolomé tenemos suelo en la zona del Quintero, que nos afectará. Lo importante es... Pero para hacer terreno, para hacer vivienda, digo. Hay suelos para vivienda de protección oficial en la zona del Quintero. Lo importante es no quedarnos con el mensaje ese escueto, igual que cuando salió el informe de viabilidad de 165 páginas y se quedaron en una línea. Hay que ser un poco más globalistas en cuanto a las necesidades de la isla, y yo creo que ayer... Pero has pensado cómo le vas a explicar esto a los ciudadanos, porque es verdad, como bien recordabas, Isidro, y a mí si me lo explica y técnicamente es viable, pues también soy capaz de entenderlo, pero si es verdad que el vecino te ha visto decir, mira, nosotros queremos soterrar. Siempre y cuando técnicamente sea posible. Sí. Pero es que lo que estamos escuchando es la opción que ve Frankie. Frankie podrá verla si las otras opciones no son tan viables como esta. No. Es que en el informe que nos llega hay una matriz de viabilidad. Y la matriz de viabilidad dice que de las 7 alternativas, la más viable es la 7. Entonces no es la visión de Frankie, es el informe de viabilidad. Efectivamente, es que yo creo que es importante especificarlo. Claro que especificamos. Siempre se ha hablado a nivel técnico. En la matriz de viabilidad, entre todos los factores que se establecen, la matriz que mejor valorada sale es la 7. Eso está, y yo creo que ustedes tienen el informe de viabilidad porque circuló, no hay que esconder las cosas. Y después hay que explicar a los vecinos que hay 3.200.000 euros que ya se van a ejecutar, que están licitados, y que aliviará mucho. Y vamos en la línea de lo que defendemos, que es esa zona de accesibilidad y amabilidad para el peatón para transitar. Playa Honda cuenta hoy con 90 centímetros de acera para cruzar de la zona residencial y peatonal a la zona comercial. Y ahora tendremos un carril de 5 metros, un carril bici
y tránsito de vehículos. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a avanzar porque ya este tema yo creo que está más o menos claro. El Gobierno de Canarias ahora se va a poner a redactar ya el proyecto, me imagino, para a ver si para la próxima legislatura se puede iniciar, ¿no? Que me imagino que... Las ideas, los tiempos los marcará a nivel, los proyectos sabes cómo van, pero los tiempos los marcará, ya se están marcando, es decir, ya hay un... Sí, pero lo importante es que esta legislatura por lo menos se marque ya... Lo importante es que... Se marque, se toma la decisión y se empieza a redactar el proyecto. Lo importante es que para San Bartolomé tendremos el paso inferior a principios de año y eso ya aliviará. Eso es otra buena noticia. Eso aliviará mucho a los vecinos. Eso es otra buena noticia. Y va a ser la solución también para la llegada de nuevas grandes superficies, porque nos consta también que había cierto temor a ese caos en la viabilidad, en el tráfico rodado de la No, zona. las grandes superficies llegan a través de la gestión. Me preguntaba antes de empezar la entrevista que el plan general saldrá la aprobación inicial muy en corto espacio de tiempo. Tenemos aprobada la unidad de actuación número 10. Ya los empresarios tienen su sueldo, tienen su proyecto. Y eso se está haciendo. El otro día en el pleno decía, cuando el pleno del soterramiento fueron cámaras y cuando los plenos importantes, que son los importantes, no va nadie. Para el desarrollo no va nadie. Y hacía un histórico. Es que como vaya alguien no puede hacer el pleno. Hacíamos un histórico del trabajo del urbanismo desde el 2011 al 2019. No voy a mencionar quién en esa época llevaba las áreas. No se hizo nada. Desde el 2019 hasta ahora hemos desarrollado la unidad de actuación número 2, la 1, la 10, la 3 que la vamos a reasfaltar. Y estamos a punto de sacar el plan general. Y eso es pensar en el futuro de San Bartolomé. Una idea de municipio con una intención clara. Si desarrollamos esto, podremos tener pues, posibilidades económicas para la gestión de nuestro municipio, para prestar servicios. Hoy fue un día importante en San Bartolomé, se hacía una especie de presentación y de apoyo a las familias con la famosa enfermedad. Se conmemoró, ¿no? Se conmemoró el día, ¿no? Es el Día Internacional El Día Internacional de la sí, un día que llevamos... San Bartolomé lo quiso celebrar, en este caso, con... Se conmemoró en la plaza del Ayuntamiento con la presencia de muchas asociaciones del tercer sector y además asociaciones que trabajan con el ELA, vemos las imágenes por ahí. Estaba la Fundación Francisco Luzón de Madrid, que aglutina la Confederación de Asociaciones del ELA, estaba AELAM, que es de aquí de Lanzarote, estaba Dale Candela y estaba mucha representación pública y asociativa de la isla y era un día muy emotivo para recordar a nuestro malogrado Alexis Tejera. Y yo creo que esto es ponernos de cara. En San Bartolomé tenemos un compromiso con todas las ONG, estaba desde ONGs que trabajan con la discapacidad, la diversidad funcional, y esto, con lo que me quedo es con la unión de todas las instituciones. Estaba presencia de varios consejeros y consejeras del Cabildo de Lanzarote, alcaldes de la isla, y con eso quedamos, estaba la familia de Alexis Tejera, para descanse, con su mujer y su hermana, y una gran representación de todos los trabajadores y trabajadoras de la administración. Yo creo que hay que darle visibilidad y veíamos a Sonia, que es la representante de la Fundación a nivel nacional y que quiso acompañarnos y muy agradecidos y del acto que contábamos hoy. Contamos con la gerencia del Hospital Molina Orosa y nos sentimos muy arropados en un día duro. Están siendo semanas duras desde estas últimas semanas, pero seguimos en el trabajo ¿Por algo especial? Por especial porque porque se cumple, no sé, 5 días era el cumpleaños de Alexis, hoy es esta vale. fecha y son efemérides que te reactivan más y lo único que nos queda es seguir trabajando por San Bartolomé y por estar al lado de los vecinos, que es lo que nos pidió Alexis Tejera, me pidió en mi caso, y con el grupo humano de personas vamos a seguir en el empeño de desarrollar el municipio de cara a que seamos un municipio de mayor calidad para nuestros vecinos. De aquí de Lancelot, simplemente darle nuestro abrazo a todas las personas que trabajan, precisamente a los familiares de personas afectadas con esta enfermedad. Que probablemente el mayor homenaje que se le puede hacer, digo por estos días duros, es precisamente avanzar lo antes posible en ese proyecto que a él ilusionaba mucho, tendría mucho y tenía mucho, pero el tema del centro de respiro familiar, que era probablemente, después de que hayan surgido otros temas, como por ejemplo el soterramiento, no soterramiento, pues ya se habrá actualizado un poco, pero el centro de respiro familiar, ¿cómo va? Precisamente allí estaba Pedro viendo las obras cómo iban y
se respira allí calidad humana, que es lo que pretendemos dar a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Están las obras encaminadas, tenemos los estudios económicos, tenemos ya trabajando en la licitación para que a principios de año del 2023 podamos darle respuesta a esas familias del municipio que tanto lo necesitan. Es curioso porque el otro día estaba escuchando a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y a lo que se va a tirar no es por las grandes residencias, sino precisamente por centros de este tipo, ¿no? Yo creo que las personas que necesitan de recursos sociosanitarios, cuanto más tarde salgan de los domicilios, siempre que las extensiones sean las adecuadas, o cuando las residencias o centros de día estén más cerca de sus domicilios, yo estoy de acuerdo con eso. Las macroresidencias al final es institucionalizar a personas, y yo estoy opuesto con esas macroresidencias. Apuesto más por el trabajo en casa, con buenos recursos que hay que buscarlos, faltan, y con los medios necesarios para que salgan de los domicilios lo más tarde posible. Hay que trabajar los servicios de atención a domicilio con medidas preventivas, como estamos haciendo con los programas de envejecimiento activo con casi 500 mayores del municipio, y cuando ya es el último término, pues ponemos en marcha un centro de respiro familiar que nos va a costar mucho sacarlo, tanto económico como administrativamente, pero que sacaremos, y les invitaremos a todos a que lo visiten. Haremos jornadas de puertas abiertas y espero que cada municipio de esta isla tenga un centro de titularidad municipal, porque mejoraríamos mucho la calidad de los vecinos y las vecinas de la isla. Nos tenemos que ir, pues la verdad que me gustaría tener un poco más de tiempo. El tema, el otro día también nos llamaba gente con el tema del aparcamiento, en el famoso aparcamiento que han retirado a AENA en el aeropuerto, con el tema de la terminal, en este caso de llegadas, ¿no? También se quedan los taxistas, porque dicen que ahí se está armando problemas, porque la gente aparca en la zona de la guagua. Se quejan también las guaguas, porque dicen que llegan allí, no pueden aparcar y que es un peligro. ¿Usted ha podido hablar con la nueva? Y los vecinos no se quejan, porque no hay zona para vecinos. No, y los vecinos también se quejan, se queja todo el mundo. Pero digo, ¿conoce ya la nueva directora? No la conocemos porque entra a principios de julio, vale. Pero estamos pendientes de que entre, porque he estado... algo tenemos claro, y es que si hay un problema tenemos que afrontarlo. Nos hemos sentado con el sector de público, con la empresa que gestiona el transporte de guagua, nos hemos sentado con el sindicato de dicha empresa, nos hemos sentado con los taxistas de San Bartolomé, me he sentado con la policía local. Tenemos un policía local que no podemos tenerlo exclusivamente allí, pero que está haciendo la ruta, y nos sentaremos. Hemos dicho abiertamente: nosotros tenemos bolsa de suelo que podemos ceder a AENA para que sea de uso público y gratuito los aparcamientos, para aquellas personas que van a trabajar, para aquellas personas que van a recoger o dejar a una persona en tiempos cortos. Sí. Ahora, para que lo deje el vecino de X municipio, que se va de vacaciones, no, porque eso nos pasa en la zona más pegada al aeropuerto de Playa Honda, que hay vecinos que dejan el coche allí y van caminando. Nosotros queremos para quien hace uso del aeropuerto. ¿Para qué? Para darle mayor facilidad al servicio público como el taxi y la guagua, y que no tengamos que recibir vídeos de que si la pitada de la guagua... Pero quizás, alcalde, usted no tiene ahí competencia, pero quizás se nos ha quedado un poco obsoleto el aeropuerto. Yo creo que ya es hora, sobre todo, ya no digo ya de las instalaciones en sí mismas, que eso ya tendrá que analizar a los técnicos, sino yo creo que efectivamente hay ya un tráfico importante y se necesita intervenciones que faciliten lo que usted está diciendo. A lo mejor usted no ve en ningún otro aeropuerto, pero antes el fin de semana hasta 100 coches. Pero buscarlo, es que han ido para atrás. Antes había media hora vamos a decir, de gracia, donde así podías ir a buscar a alguien, recogerlo e irte. Es que eso lo han quitado también. Lo han quitado, y seguiremos en esa disputa con AENA, y decirles que no lo hemos hecho público, pero que ya es una realidad, que se está insonorizando las primeras viviendas de Playa Honda. ¿Ya empezaron? Ya empezaron a las mediciones para ver las necesidades de insonorización, y eso también ha sido una lucha contra AENA, y seguiremos luchando contra AENA para el aparcamiento y otras cuestiones. Eso ha sido una lucha importante del Ayuntamiento de San Bartolomé ya de varios años, ¿no? Pues sí, desde el año 2016-17 que se empezó, y ya están los técnicos de AENA visitando los primeros domicilios, y como le decía a los vecinos y las vecinas, espero estar en la primera puerta o ventana que se cambie, porque nos hemos puesto de cara de los vecinos
como ya le digo, y me he reiterado, hemos puesto en marcha una oficina a funcionar cuando no era necesario. Yo no sé si en Arrecife, por ejemplo, ya han empezado a visitar a los vecinos, a las vecinas, pero en Playa Honda, en la calle Red, por ejemplo, le puedo decir que esta mañana he hablado con una vecina que ya han ido los técnicos a de forma... Y es que no tenemos que ir, Pedro. Simplemente era ver si, porque quería decir que para la gente que va a haber fiesta de San Juan en Arrecife, después, y en Playa Honda. y por eso iba a preguntarle, en Arrecife se va a hacer en el reducto, lo digo para aquella gente de Arrecife, empieza a las 7 de la tarde el día 23 hasta las 12 y en medio a las 9:30 va a ser la hoguera y luego terminará con fuegos artificiales, va a haber barbacoa que se están haciendo para que la gente pueda comer de manera gratuita, tanto sardina y creo que chuleta ese día. No hay flojera, ¿eh? ¿San Bartolomé qué va a hacer? San Bartolomé vamos a preservar el entorno de la avenida, no vamos a permitir los asaderos porque queremos preservar, porque eso después genera otras cuestiones. Nosotros haremos durante toda la tarde del día 23 actividades familiares, hay talleres de ritmos latinos. Tenemos, Hay dos zonas, ¿no? hay dos zona B, zonas, ¿no? hay dos zonas. Dos zonas en la playa para no acumular la gente, porque el entorno que hay que respetarlo. Teníamos la mar de vida en estos días también, y eso es lo que pretendemos. Y habrá una hoguera y habrá música hasta las 12 de la noche con un grupo musical y un DJ hasta las 12. Pero los invitamos sobre todo a que disfruten en familia, que es lo que nosotros pretendemos a lo largo de la tarde, y a las 11:30, 12, todo el mundo para su casa, que el día siguiente es laboral. Es Ahí traen a 30 y tantos, son compañeros nuestros, así que hay que hacerles una buena promoción. 30 y tantos y el DJ es Ángel Pérez. Por cierto, ha creado cierta polémica, no lo quiero meter en un lío, una fotografía que publicaba Lancelot Digital el fin de semana, y es que el alcalde de Tinajo se subía a una furgoneta a solucionar un problema que un vecino le había dicho de una farola que se estaba cayendo, ¿no? Ahí vemos al alcalde, en este caso, don... Yo no sé dónde sacan ustedes esta foto, que está detrás de su foto. No, eso fue un vecino que nos lo envió. Ah, vale. Hombre, digo que ha sido polémica porque ha habido críticas, muchas críticas en relación a que... Sobre todo las faltas de las medidas de seguridad, ¿no? Sí, diciendo que era un peligro, que tal. Hombre, yo a usted no lo veo subiéndole ahí en el alma. No, porque no soy electricista y no me subiría. Llamaríamos al equipo de electricistas del ayuntamiento. ¿Tiene equipo de emergencia para los fines de semana? Tenemos un magnífico equipo y a cualquier hora del día, de cualquier día de la semana, está nuestro compañero. La línea verde tienen también. ¿Sí? Línea verde ahí en Teguise y en San Bartolomé, creo. Sí, y en Tía. Nosotros, yo no me subiría, pero parece ser que por los resultados... Hombre, alcalde, a lo mejor con la altura suya tampoco se sube, ¿no? No, y además subirme a los vehículos teniendo el riesgo de caerme no lo haría. No, de todas maneras hay que decirlo que... Tú sos un gran amigo y yo conozco bien Tinajo, está... El problema es que creo que no tiene, según nos dicen, después hemos llamado, creo que no tienen, los fines de semana no tienen servicio de... No, pero eso, lo que hace Jesús ahí, evidentemente, se halaga porque vemos ahí cómo se remanga y hace... Pero es una temeridad, hombre, puede tener cualquier tipo de accidente. No, hombre, él por suerte es electricista No, me refiero que sabe de lo que hace, ¿no? Que sabe lo que hace. Sí, pero que tenga cuidado. Pero hay que tener cuidado. Y lo ideal es que los ayuntamientos cuenten con un equipo, con un servicio para este tipo de cosas y que no tenga que ser el alcalde el que lo tenga que resolver. Es curioso porque creo que no él, pero la empresa de él sí lo tiene en la villa los fines de semana, es una cosa. Bueno, antes lo tenía. Pues bueno, de todas maneras yo creo que es verdad que en este momento lo captaron y se ha hecho esa noticia. Hay gente que lo defiende como todo este tipo de cosas y hay otros que consideran que efectivamente... Hombre, por él, nada más que por él, que le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es importante atender a los vecinos en toda su magnitud de problemas del día a día, pero creo que hay que tener un poco de cuidado con ciertas situaciones. Pues alcalde de San Bartolomé, muchas gracias, de verdad, a ver si ya la próxima vez que venga, antes de que termine el verano y nos vayamos de vacaciones también nosotros, pues está por aquí para ver cómo va ese verano y cómo van mejorando esas actuaciones que se están realizando en el municipio de San Bartolomé. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo y muchas gracias. Don Pedro, nosotros nos tenemos que ir. Mañana. Por cierto, siguen quemando coches en Arrecife, ¿eh? No sé si tenemos las imágenes. En Arrecife y en otro sitio, pero en este caso sí creo que era Arrecife, ¿no? En Arrecife creo que sí, que se quemaron otros 2 coches. Bueno, lo pueden ver en el informativo. Nosotros no es una amenaza, pero mañana estaremos aquí a la misma hora.